saber quién es este hombre? Bueno, se le conoce como el Jarramplas y viene directamente desde Piornal, en Extremadura. Pero no se equivoquen, que nosotros estamos en Zaragoza. También le voy a explicar por qué se le tiran estos nabos y además yo tengo aquí buena distancia. Hoy de verdad que les propongo que se queden con nosotros porque tenemos muchísimas cosas que contarles. Ahora. Y hoy empezamos hablando no de Aragón y de nuestra tierra maravillosa, sino que vamos a decir que qué bonita es Extremadura. Oye, ¿tú sabes que yo estuve en Extremadura? No lo sabía. ¿Por qué? En Badajoz, precisamente, en un pueblecito de Badajoz, bailando la jota. Llevabas traje regional, traje nuestro. Claro, se ¿Sí? trataba de hacer un festival donde llevamos a Aragón a Extremadura para que nos conocieran. Bueno, pues ahora se trata de hacer lo mismo a la inversa. De hecho, queremos conocer la indumentaria de los extremeños porque la Casa de Extremadura en Aragón cumple 45 años y lo están celebrando así de bien. Ana. Colorido, ¿eh? Lo están celebrando con muchos colores, efectivamente, y yo he querido empezar con estos tocados de Montehermoso porque a mí me encantan, me llaman muchísimo la atención. Eso sí, son una pequeña muestra. Chicos, buenas tardes, que estamos muy bien acompañados. Una pequeña muestra, a ver dónde nos ponemos para que se nos vea todo. Acercaros, que se nos espanta el caballo, lo decíamos antes. Es una pequeña representación, una pequeña muestra del ropero tan rico que hay en Extremadura. Así es, nosotros, el Hogar Extremeño de Zaragoza, con distintas oportunidades hemos expuesto nuestros trajes. Lo habíamos hecho hasta la fecha en nuestra casa y esta vez hemos querido darle una grandiosidad con motivo del 45 aniversario de nuestra sociedad. Y hemos buscado de hilo argumentar las fiestas que hay en Extremadura. Esta es la exposición de nuestras fiestas en Extremadura, por eso esta exposición se llama Extremadura, una fiesta. Una fiesta, vamos a ir andando un poquito para allá. Y hablando de fiestas, hay que hacer una parada en ese carnaval de Badajoz que además decíamos, oye, fiesta, además bien nombrada, ¿de interés turístico? Claro que sí, de interés turístico. Parece que solamente se celebra el carnaval en otras poblaciones de España, pero el de Badajoz es tremendo. Yo invito a todo el mundo a que vaya. Sí que tenemos por aquí además al presidente, porque ¿cuántos extremeños hay más o menos en Aragón? Aquí, igual 2.000 familias. Que son muchas. Y yo estaba pensando, yo creo que en verdad los extremeños y los aragoneses nos parecemos bastante. Somos maja gente, que decimos aquí. Es que yo ya no sé si soy aragonés o extremeño. Extremaño, que se suele decir. Llevo aquí solo 58 años. Casi nada. Vamos a seguir andando un poquito porque sí que me gustaría que la gente pudiera ver un poco más estas muestras que tenemos. Hay que decir que la inauguración oficial es mañana. De hecho, están aquí todas las personas trabajando muy duro para que todas las personas que se quieran acercar pues puedan venir. Aquí, por ejemplo, hacemos otra parada de una indumentaria que es bien distinta. No sé quién me puede hablar un poquito de ella. Bueno, yo mismo. Es de una localidad que se llama Cabezabellosa y entonces es muy característico el pantalón del hombre, que es un pantalón acampanado en la zona de abajo, y las mujeres por ascendencia gallega, porque fue repoblado por leoneses y gallegos, pues tienen unas faldas de capa muy del uso de Galicia. Además nos decían, curiosa también esa apertura por detrás, que no es nada habitual. Vamos a seguir andando, porque yo antes de terminar me gustaría que la gente pudiera echarle un vistazo al Jarramplas, porque claro, ¿por qué se le tiran esos nabos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a seguir andando, a ver si llegamos a él. El Jarramplas es una fiesta que se organiza para San Sebastián, el 20 de enero, y es una especie de diablo que existe en el pueblo y lo fusilan a fuerza de nabos. Nosotros no tenemos nabos porque no es época, es nabo forrajero, y entonces le hemos puesto patatas. Espero que no tengamos que apedrearlo con las patatas. Yo quiero hacer sobre todo hincapié en que el día 23, el próximo sábado, que nos quedan muy pocos segunditos, pero lo quiero decir, hay en la Basílica del Pilar una actuación muy especial. ¿Quiénes vienen? Pues sí, vienen las purificas de Monroy. Es la primera vez que van a realizar el rito fuera de la iglesia de su localidad y hemos conseguido que el Cabildo de la Basílica del Pilar nos permita realizarlo allí. Ellas están ilusionadísimas y nosotros también. Todos muy ilusionados, y desde luego les invitamos a todos esos aragoneses y por supuesto extremeños o amantes de Extremadura a que se acerquen. Eso sí, toda una semana llena de actividades para dar la enhorabuena a esos 45 años del Hogar Extremeño aquí en Zaragoza. La verdad es que es una muy buena manera de celebrarlo y nos ha encantado, y el colorido que tienen sobre todo sus trajes regionales. Gracias, Ana.